Mi nombre es Matthew Winslow, tengo 28 años y soy ingeniero de diseño automotriz en una pequeña empresa del centro de Detroit. El trabajo es estable, pero mi vida no. Vivo solo en una habitación estrecha, con paredes gris pálido y muebles sencillos, una cama, un escritorio abarrotado de papeles y una pequeña cocina que casi nunca uso. Soledad. Sí, esa es la palabra más precisa para describirme en este momento. Hace 4 años, mi padre, Malcolm Winslow, murió en un terrible incendio en el almacén de Winslow Logistics, la empresa familiar que él mismo había levantado desde cero con sus propias manos. Aquel golpe aún me persigue como una herida que jamás terminó de cerrar. Cada noche, el sueño se convierte en mi enemigo. Me quedo despierto, con los ojos fijos en el techo manchado por el agua de la lluvia. Las imágenes de mi padre vuelven a mí con tanta nitidez que me aprietan el corazón. Lo veo siendo devorado por las llamas rojas, escucho sus gritos de auxilio resonando en mi mente, aunque yo no estuviera allí. «Papá», susurro en la oscuridad, mientras las lágrimas resbalan por mis mejillas sin que lo note. 4 años han pasado, suficiente tiempo para que otros olviden el dolor. Pero para mí, la pérdida se hunde más con cada día que pasa. Aún conservo el viejo teléfono junto a mi cama, un Nokia antiguo con el que solía responder las llamadas de mi padre cada mañana. En los contactos sigue su número, guardado simplemente como papá. No soy capaz de borrarlo, aunque sé que esa línea dejó de funcionar desde que la policía confirmó su muerte en el incendio. En el fondo, aún guardo la tonta esperanza de que algún día el teléfono vuelva a sonar con una llamada suya. Aquella noche, el reloj marcó exactamente las 2 de la madrugada. Estaba entre el sueño y la vigilia, exhausto tras un largo día entre planos de motores. El viento silbaba afuera, mezclándose con el golpeteo de la nieve en el techo. De pronto, el teléfono vibró. El timbre familiar, aquella melodía sencilla que mi padre había configurado años atrás, resonó en la habitación a oscuras. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. La pantalla se iluminó, y me quedé helado al ver el nombre. Papá. No podía ser. Me froté los ojos, pensando que soñaba. Un error de red, ¿tal vez? Pero no, el teléfono realmente vibraba. La pantalla parpadeaba con claridad, y podía sentir cada vibración en mi mano. Era una llamada real, no una ilusión. El miedo me inundó como una ola salvaje. Mi corazón golpeaba tan rápido que retumbaba en mis oídos. Temblando, sostuve el teléfono, el pulgar sobre la pantalla, pero no me atreví a contestar. Esto no puede ser real, me repetí en voz baja. El número de mi padre había estado desconectado por 4 años, desde que encontraron aquel cuerpo carbonizado y la policía lo identificó gracias al reloj plateado que yo mismo le había regalado por su cumpleaños número 50. Él estaba muerto. Todos lo decían. Entonces, ¿quién me estaba llamando? ¿Una broma cruel? No quería ni imaginarlo. El miedo y la confusión me paralizaron. Me quedé mirando la pantalla mientras el sudor frío corría por mi frente. La llamada duró quizá 10 o 15 segundos, hasta que se cortó sola. El silencio que siguió fue aún más denso que antes. Respiré con dificultad, intentando calmarme. Abrí el historial de llamadas y ahí estaba, una llamada perdida de papá. Un número real, una señal real. No era una falla del sistema. Intenté devolver la llamada de inmediato, presionando el botón con fuerza, como si quisiera probarme que todo había sido una ilusión. Pero la voz mecánica respondió: «El número que usted marca no está disponible». El corazón se me hundió. No era un sueño. No era una broma. Alguien o algo me había llamado desde el número de mi padre. Encendí la lámpara de la mesa de noche, la luz amarillenta iluminó apenas la habitación. Saqué del cajón una vieja carpeta con documentos del incendio, recortes de periódico, reportes policiales, algunas fotos. Mis manos temblaban mientras las revisaba. La imagen del reloj calcinado apareció. El vidrio roto, el metal ennegrecido, pero el grabado seguía claro: Malcolm Winslow. Eso fue lo único que usaron para identificarlo. Pero al mirarlo ahora, bajo la luz, una duda comenzó a abrirse paso entre mis pensamientos. ¿Y si ese cuerpo no era realmente el de mi padre?
La pregunta me atormentó toda la noche. Me quedé sentado, con las manos temblorosas, sosteniendo aquella foto como si pudiera revelarme un secreto oculto por demasiado tiempo. El reloj marcó las 3, luego las 4, y al fin comenzó a amanecer entre las cortinas cubiertas de nieve. No pude dormir. Me quedé despierto, con la mente girando en espiral. La llamada había sido una bomba de tiempo, despertando todo lo que había intentado enterrar. Me levanté, preparé un café negro fuerte, intentando disipar el cansancio. Pero la mano me temblaba al sostener la taza. Afuera, Detroit despertaba. El ruido del tráfico comenzaba a llenar las calles. Pero para mí, el mundo exterior se sentía lejano. Llegué a la oficina como un cadáver andante. Mi trabajo consiste en diseñar automóviles, dibujar líneas y motores frente a una pantalla. Pero ese día, todo estaba borroso. Mis compañeros me preguntaban, «Matthew, ¿estás bien? Pareces no haber dormido en una semana». Forcé una sonrisa. Sí, solo fue el viento, anoche soplaba fuerte. Mentía. No fue el viento. Fue esa llamada. Los recuerdos del incendio de hace 4 años regresaron con una claridad insoportable, como una película vieja rebobinándose en mi mente. No podía concentrarme. La mano me temblaba tanto que tuve que borrar y redibujar la misma línea 3 veces. El jefe me llamó a su oficina, preocupado. Solo pedí medio día libre. «Necesitas descansar», me dijo. Asentí, agradecido de no tener que explicarlo. De camino a casa, me detuve en una cafetería conocida, me senté en un rincón y observé a la gente pasar tras el cristal. Pero mi mente seguía atrapada en el pasado. Recordé aquella noche fatídica como si hubiera ocurrido ayer, el 28 de octubre, hace 4 años. Estaba en mi antiguo departamento, preparándome para dormir después de un día agotador. Sonó el teléfono a medianoche. Era Elena, mi madrastra, su voz temblaba. «Matthew, el almacén está en llamas. Tu padre está dentro». El corazón se me detuvo. Salí corriendo, conduje como un loco por las calles oscuras de Detroit, el viento helado azotándome la cara. Al llegar, vi el horror con mis propios ojos. El almacén principal de Winslow Logistics ardía como un infierno. Las llamas se elevaban al cielo, devorándolo todo. Explosiones retumbaban desde los tambores de químicos y materiales inflamables. El humo negro cubría la noche. Los bomberos llegaron enseguida, lanzando agua sin descanso, pero el fuego se extendía como un monstruo indomable. Yo estaba detrás del cordón policial, llorando sin darme cuenta. «Papá, ¿dónde estás?», murmuraba. Tardaron horas en extinguirlo. Al amanecer, solo quedaban cenizas, metal retorcido y el olor agrio del desastre. Entre los escombros encontraron varios cuerpos irreconocibles. Uno de ellos destacaba. Aún llevaba un reloj plateado, aunque quemado. Aquel reloj. El regalo que yo mismo le había hecho grabado con su nombre, Malcolm Winslow. La policía no dudó. El cuerpo era él. Dijeron que probablemente estaba revisando el inventario tarde, como solía hacerlo, y un fallo eléctrico causó el incendio. Me derrumbé al escuchar la noticia. Elena me abrazó entre sollozos, pero yo solo sentí que el mundo se desmoronaba. Mi padre, el hombre fuerte que siempre fue mi pilar, había desaparecido así, entre llamas. Después, todo fue peor. Los medios lo cubrieron en cada titular. Empresario Malcolm Winslow muere en incendio por fallo eléctrico. Las fotos del almacén carbonizado llenaban las portadas. Winslow Logistics, la empresa que mi padre construyó, cayó en el caos. Elena, su segunda esposa, asumió el control total, dirección, herencia, cuentas. Me dijo con voz compasiva, «Matthew, eres demasiado joven. No estás listo para esta carga. Déjame manejarlo». Yo tenía 24 años, recién graduado, aprendiendo los primeros pasos en la compañía. Y el dolor era tan profundo que no tuve fuerzas para discutir. Ella tomó el mando. La compañía recibió millones del seguro, suficiente para reanudar operaciones en apenas 6 meses. Recuerdo aquellas primeras reuniones, Elena en el asiento de la presidencia, su voz fría y segura, tan distinta de la viuda quebrada que lloró en la tumba.
La prensa la alababa como una mujer fuerte. Pero a mí me empezó a crecer una inquietud silenciosa. Acepté todo como un hecho inmutable, porque, ¿cómo se cuestiona la muerte? Me consumía la culpa de no haber podido salvar a mi padre. ¿Por qué no estuve allí esa noche? ¿Por qué no lo llamé antes? El incendio fue tan rápido, tan inexplicable. El almacén tenía sistemas avanzados de prevención, rociadores automáticos, puertas cortafuego, detectores de humo. Mi padre siempre presumía de eso. Entonces, ¿cómo se propagó tan deprisa? Ahora, revisando el expediente del incendio, vi un detalle que había pasado por alto. El informe decía que el fuego comenzó a las 23:42. Pero las cámaras de tráfico cercanas grabaron algo inquietante: la placa del coche de Elena saliendo del área del almacén a las 23:30, apenas 12 minutos antes de la explosión. El corazón se me aceleró. ¿Qué hacía allí tan tarde? Ella me había dicho que estaba en casa, esperando a mi padre para cenar. Pero el vídeo era claro: su Mercedes plateado, la matrícula inconfundible, cruzando el cruce bajo la luz tenue. ¿Por qué no me lo contó? ¿Y por qué se fue justo antes del incendio? El recuerdo de una conversación volvió a mí. Una semana antes de la tragedia, mi padre me había dicho: Matthew, algo no anda bien aquí. Hay facturas extrañas, pero déjame investigar primero. Sonrió para tranquilizarme, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Todo encajaba poco a poco como piezas de un rompecabezas siniestro. ¿Mi padre realmente murió en el incendio? ¿O alguien lo provocó? ¿Elena? Ella fue quien más se benefició: el control de la empresa, el dinero del seguro, el poder. Negué con la cabeza, pero la sospecha ya me había atrapado. 2 noches sin dormir bastaron para decidirme. Tenía que averiguar la verdad. Revisé el número de la llamada. Copié los datos y usé una aplicación de rastreo de señales, una herramienta técnica que suelo emplear en mis proyectos de vehículos autónomos. Ingresé el número junto con el código de área. La pantalla cargó lentamente. Mi corazón latía con fuerza. El resultado apareció. La señal provenía de una zona desolada cerca del lago Michigan, a unos 60 millas del centro de Detroit. Un lugar remoto, rodeado de bosques y cabañas viejas. Amplié el mapa. Un punto junto a la orilla, oculto entre pinos. ¿Casualidad? ¿O alguien allí usó el número de mi padre? El miedo me recorrió el cuerpo, pero también una corazonada ardiente. Ve, Matt. La verdad está ahí. No esperé el amanecer. Tomé una chaqueta gruesa, un gorro de lana y una linterna potente. Metí el viejo teléfono y la foto del reloj en mi bolsillo, junto con el archivo del incendio en mi mochila. Mi Ford viejo aún era confiable. Revisé la gasolina, limpié el parabrisas cubierto de nieve y arranqué a las 4 de la mañana. El viento del este silbaba, la nieve caía leve. El miedo y la intuición me impulsaban por igual. La radio advertía una tormenta ligera cerca del lago, pero la apagué. El cielo gris lo cubría todo. Los árboles desnudos parecían manos huesudas extendidas al camino. La carretera era solitaria, solo pasaba un camión ocasional con sus faros difusos entre la niebla. El GPS me desvió hacia un sendero de tierra roja, cubierto de barro por la nieve derretida. «Destino a 5 millas», dijo la voz robótica. El viento soplaba más fuerte, trayendo olor a agua salada y hojas podridas. Finalmente, el GPS marcó el punto: una vieja cabaña de madera escondida entre pinos altos, cerca de la orilla del lago. Aparqué el coche a unos 100 metros, apagué las luces y observé. Parecía sacada de otro siglo: paredes quemadas, techo cubierto de musgo, todo teñido de un color ceniza. Ninguna luz, ningún auto, solo el viento y el rumor de las olas. Mi corazón latía con violencia. Salí del auto, el frío me atravesó la ropa. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta, sin cerrojo, como si me esperara. La empujé lentamente. El chirrido me heló la sangre. Dentro, oscuridad total, polvo y humedad. Tosí. Encendí la linterna. Una mesa vieja, sillas rotas, una estufa oxidada. Pero algo me detuvo. Alguien había estado allí recientemente. Sobre la mesa, una taza con restos de café aún húmedos. En la cocina, pan seco,
una lata de refresco sin abrir. En el suelo, periódicos del mes pasado, con titulares sobre el clima en el lago Michigan. El corazón me dio un vuelco. No era un fantasma. Alguien real había estado viviendo allí. Entonces, el haz de la linterna se detuvo en algo familiar sobre la mesa. Un teléfono idéntico al de mi padre. Sin tarjeta SIM, con la batería retirada a un lado. Mis manos temblaban al encenderlo. No tenía contraseña. Fui al registro de llamadas y me quedé helado. Solo había una llamada realizada exactamente a las 2 de la madrugada, la misma hora en que yo la había recibido. Ningún contacto. Ningún mensaje. Solo un número saliente. Mío. Mi corazón pareció detenerse. Este era el teléfono que me había llamado. Alguien aquí lo había usado para contactarme y luego lo había dejado, como si fuera una pista. El miedo y la esperanza se mezclaban en mí como una ola furiosa. Me desplomé en la silla, jadeando por el aire. Todo en este lugar evocaba a mi padre, el olor a madera vieja, como el almacén de Winslow, los periódicos que solía leer. Pero no había rastros claros, ni ropa, ni papeles personales, solo fragmentos de evidencia aparentemente dejados a propósito para guiarme. Comencé a creer que mi padre había estado viviendo aquí en aislamiento y quería que yo lo descubriera. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde estaba ahora? Barrí con la linterna cada rincón, hurgando en los cajones del escritorio con una débil esperanza. Y entonces, en el cajón inferior, descubrí un pequeño papel doblado, con los bordes chamuscados como si hubiera pasado por un incendio antiguo. Lo abrí, con las manos temblorosas. Una caligrafía familiar, ligeramente temblorosa, idéntica a la de mi padre. Una línea corta, casi como una contraseña o un código, KM4 y 127. KM podría ser una abreviatura de ¿qué? 4 años. 127, un número de habitación o algún código. No entendía su significado aún, pero la intuición me decía que estaba relacionado con el incendio o con la empresa Winslow. Tomé una foto del papel y lo guardé en el bolsillo, con el corazón palpitando. Esto era una señal. Estaba seguro de que mi padre, si era él, me estaba guiando más lejos. Al salir de la cabaña, el cielo de repente descargó una lluvia helada, gotas pesadas golpeando el techo de madera podrida como tambores. Corrí hacia el coche, empapado. Pero en mi interior se formaba una creencia. Alguien, quizás mi propio padre, dejaba señales en las cenizas del pasado para conducirme a la verdad. Conduje de regreso a Detroit bajo la lluvia y el viento, con la mente caótica, pero más decidido que nunca. Esa cadena de caracteres sería la siguiente clave, y no me detendría. El camino a casa se extendía interminable, la lluvia azotando el parabrisas como látigos de cuero, nublando mi visión. Apreté el volante con fuerza, los nudillos blancos por la tensión y el frío. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, mezclándose con la estática de la radio que daba el pronóstico del tiempo, pero no escuchaba nada. Mi mente giraba en torno a aquel papel chamuscado, KM4 y 127. ¿Qué significaba KM? Kent, Michigan o las iniciales de alguien. 4 años exactos desde el incendio. 127, un número de habitación, un código de seguridad o una dirección. La intuición me decía que no era coincidencia. Estaba conectado con mi padre y Winslow Logistics. Conduje por carreteras resbaladizas. Los faros de los coches que venían en dirección contraria me sobresaltaban varias veces. Llegué a Detroit al final de la tarde. La ciudad ya estaba iluminada, pero la lluvia no cesaba, transformando las calles en ríos de barro. Aparqué frente al apartamento y corrí adentro, la chaqueta empapada. La pequeña habitación parecía un campo de batalla. Archivos del incendio esparcidos por la mesa, la pantalla del ordenador iluminando todo y aquel papel destacado junto a ella. Me quité la chaqueta mojada y preparé una taza de café humeante, tratando de calmarme. Durante los últimos 4 años había dejado Winslow Logistics, pero aún tenía acceso al antiguo sistema de datos. Una cuenta de ingeniero que Elena nunca borró, quizás pensando que yo no era una amenaza. Abrí el portátil, inicié sesión mediante VPN para evitar ser detectado, el corazón palpitando. El sistema tardó en cargar, pero finalmente accedí al antiguo repositorio de datos,
listas de almacenes, códigos de inventario, historial de envíos. Escribí KM4 y 127 en la barra de búsqueda, con los dedos temblando al presionar Enter. La pantalla cargó unos segundos y apareció el resultado. Coincidía con el código de un almacén abandonado en las afueras de Detroit, una vieja instalación que la empresa había usado para almacenamiento de excedentes. Almacén 127 km, sector abreviado de la zona norte de Michigan. Mi corazón dio un salto. Este almacén llevaba años abandonado, no muy lejos del principal. ¿Por qué mi padre, si era él, había dejado este código, una invitación o una trampa? No podía esperar. A pesar de la oscuridad y la lluvia, decidí ir de inmediato. Empaqué mi mochila con linterna, teléfono y archivos y conduje por las calles negras hacia los suburbios. Las vías estaban desiertas, solo algunas luces callejeras iluminaban los charcos. El almacén abandonado se encontraba en una vieja zona industrial, rodeado de cercas de hierro oxidadas cubiertas de maleza. Aparqué a cierta distancia, apagué las luces y observé. Ningún coche, ninguna luz, solo la lluvia golpeando el techo de metal corrugado. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y emoción. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, pero mis pies seguían avanzando. Corté la cerca con un alicate pequeño del maletero, una vieja herramienta de ingeniería, y me deslicé dentro. El almacén estaba completamente a oscuras, el aire húmedo y rancio, con olor a polvo y óxido. Encendí la linterna y barrí con el haz, estanterías vacías, cajas de cartón podridas y suelos de concreto agrietados. Pero entonces noté signos de actividad reciente. En un rincón, una cama improvisada de lona y cajas de madera junto a un calentador casero aún tibio con cenizas. Alguien había encendido fuego no hace mucho. Sobre una mesa improvisada, algunas latas de comida, botellas de agua y un viejo periódico. Mi corazón latía más rápido. No estaba completamente abandonado. Alguien vivía aquí escondido. Me adentré más, la linterna cortando la oscuridad, cuando de repente un pequeño sonido resonó. Pasos cojeando sobre el suelo. Giré de golpe, el corazón detenido. De las sombras emergió una figura lentamente. Una cojera en la pierna, hombros inclinados, y cuando el haz de la linterna iluminó el rostro, me congelé. Esos ojos, los familiares ojos azules ahora surcados de líneas profundas por el tiempo y el cansancio. Malcolm Winslow, mi padre, a quien creía muerto hacía 4 años. Estaba más delgado, cabello blanco como la nieve, barba desaliñada, pero era él, sin duda. «Papá», susurré, la voz ahogada, dejando caer la linterna que rodó por el suelo. Nos quedamos a unos metros en el almacén oscuro, solo con el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal. Mi padre me miró, los ojos brillando con lágrimas, y luego se acercó para abrazarme fuertemente. Padre e hijo reunidos en un estado indescriptible, felicidad desbordante como recuperar un fragmento perdido del alma, mezclada con el dolor profundo de los años separados y el duelo acumulado. Lo abracé, lágrimas corriendo, el cuerpo temblando. «Papá, estás vivo», repetí, la voz quebrada. Él me palmeó la espalda. «Matt, hijo mío, lo siento». Nos sentamos en el suelo, apoyados contra una vieja estantería, la lluvia aún golpeando como un tambor fatídico. Aquella felicidad era frágil, teñida de dolor. 4 años había vivido en la agonía de perderlo, y ahora estaba aquí, vivo y respirando. Pero, ¿por qué? Las preguntas surgían, pero en ese momento solo quería abrazarlo para siempre. Mi padre comenzó a hablar, voz lenta, ojos fijos en la oscuridad. Contó aquella fatídica noche del 28 de octubre, 4 años atrás. Estaba en el almacén principal revisando documentos técnicos. Un envío de químicos extraños que sospechaba tenía problemas. Hablaba con Rick Hayes, el leal encargado del almacén desde el principio. Rick admiró su reloj de plata y pidió probarlo. «Solo un momento, jefe», dijo Rick con una risa. Tan pronto lo puso, escucharon una explosión desde un rincón del almacén. Una detonación masiva, luego las llamas se propagaron aterradoramente rápido, devorando todo. Humo negro ascendiendo. Las temperaturas se dispararon. Rick lo empujó hacia la salida de emergencia. «Corre, jefe. Yo los detendré». Intentó arrastrar a Rick,
pero el fuego los separó. Rick se sacrificó para salvarlo, bloqueando la puerta con su cuerpo, permitiendo que mi padre escapara por un túnel subterráneo que pocos conocían. Corrió afuera, herido en la pierna, y se escondió en el bosque cercano, observando la llegada de los bomberos. Escuché, desgarrador. ¿Entonces el cuerpo era Rick? Pregunté, la voz temblando. Mi padre asintió, ojos rojos. Durante los últimos 4 años había vivido escondido, moviéndose de cabaña en cabaña, esperando la oportunidad de regresar. Sabía que el incendio no fue accidente, sino deliberado, químicos inflamables mal ubicados, y sospechaba sabotaje interno. Escuchó la noticia de su muerte. Confundieron el cuerpo de Rick con el suyo por el reloj. Aprovechó la oportunidad, dejando que todos creyeran que había muerto mientras investigaba en secreto. Usó antiguos contactos, monitoreó finanzas de la empresa, reunió información. No podía revelarme de inmediato, Matt. Me habrían matado, dijo, con voz llena de dolor. Quedé atónito. Fe, dolor e ira se mezclaban en una tormenta. La certeza de que estaba vivo ahora era realidad, pero el dolor de los últimos 4 años se abrió de golpe, y la rabia hacia quien lo causó todo surgió. Papá, ¿por qué revelarte ahora? ¿Y por qué desapareciste de la cabaña de madera? Pregunté, con la voz alzada, lágrimas cayendo. Mi padre me miró, agarrándome la mano con fuerza. Explicó que lo perseguían, que casi lo descubren varias veces, extraños siguiendo la cabaña. Tenía que moverse constantemente del lago Michigan a almacenes abandonados como este. Te llamé desde la cabaña, pero no me atreví a hablar, temía estar siendo vigilado. Dejé el código para que me encontraras aquí. Sacó del bolsillo un pequeño USB, voz bajando. La verdad no está del todo clara todavía, pero es hora de buscar justicia. Tomé el USB, manos temblorosas. ¿Qué habría dentro? ¿Pruebas sobre Elena? ¿Sobre el incendio? Nos sentamos allí, la lluvia aún cayendo, y sentí el peso de la verdad. Mi padre estaba vivo, pero el camino apenas comenzaba. La ira hacia Elena crecía. ¿Sabía ella o era ella la culpable? Lo abracé con fuerza, felicidad mezclada con miedo. Debíamos actuar, pero por ahora, esto bastaba. Nos sentamos así largo rato, sin decir nada. Solo escuchando la lluvia y los latidos frenéticos del otro. Mi padre acarició mi cabello como solía hacerlo cuando era pequeño, su voz. Matt, debemos tener cuidado. Todavía me buscan. Asentí, limpié mis lágrimas y decidí actuar de inmediato. No podía dejarlo aquí más tiempo. Este almacén estaba demasiado expuesto, demasiado cerca de la ciudad. Recordé el apartamento de un viejo amigo en las afueras de Detroit, un lugar aislado que había subarrendado alguna vez. Estaba fuera por un largo viaje de negocios y aún tenía la llave de repuesto. Papá, te llevaré a un lugar seguro, susurré, ayudándolo a levantarse. Sus piernas aún cojearon por la vieja herida del incendio y mi corazón dolió. Salimos del almacén bajo la lluvia torrencial. Lo apoyé hacia el coche, sosteniendo un paraguas sobre él. Durante el trayecto, la lluvia azotaba el parabrisas, las luces de la calle reflejadas en los charcos, y conduje despacio para no llamar la atención. Papá se sentó a mi lado, mirando por la ventana, narrando fragmentos de sus años escondido. Escasas comidas, movimiento constante, siempre alerta. Escuché, con el corazón lleno de dolor, culpándome por no sospechar antes. El apartamento estaba en una zona residencial tranquila, a unos 20 minutos del centro de Detroit, protegido por árboles, sin cámaras de seguridad. Aparqué en el garaje trasero y ayudé a papá a entrar por la puerta trasera. Dentro, simple pero acogedor, pequeña cocina, un sofá viejo y un dormitorio con cortinas gruesas. Revisé la nevera, aún con algo de comida, y le preparé té caliente. Aquí está seguro, papá. Nadie sabe. Traeré comida y medicina regularmente. Asintió, hundiéndose en el sofá, el cansancio marcado en su rostro. Gracias, Matt, pero no vengas muy seguido. Podrían estar vigilando. Lo abrazamos de nuevo antes de que me fuera, y en ese abrazo sentí claramente su fragilidad y el miedo que no expresaba. Al llegar a casa, el reloj casi marcaba la medianoche.
La lluvia acababa de cesar, pero el frío seguía calando. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en el escritorio. El USB yacía allí, pequeño, pero con algo que podía cambiarlo todo. El corazón palpitando mientras lo conectaba al ordenador. La pantalla se iluminó y abrí la carpeta. Dentro había docenas de archivos, correos electrónicos copiados, estados bancarios, grabaciones de audio y fotos de documentos. Abrí el primer archivo, una cadena de correos entre Elena y una dirección desconocida, probablemente un extraño. El contenido me heló. Hablaba de resolver el problema de Malcolm con detalles sobre químicos inflamables colocados en el almacén. Otro correo, contratar a un profesional. Asegurarse de no dejar rastro. Gran incendio. Ningún sobreviviente. El corazón me dolió. El horrendo crimen de mi madrastra y su hijo, Alex, era la mente maestra. Habían contratado a alguien para incendiar el almacén, matar a Malcolm, apoderarse de la empresa y cobrar el seguro. Alex estaba involucrado enviando un correo de confirmación. Mamá, el plan está sólido. El reloj será prueba perfecta. El reloj, mi regalo, había sido usado para encubrirlo. Temblando, abrí un archivo de audio. La fría voz de Elena hablando con alguien. Él tiene que morir. La empresa será mía. Luego, archivos más recientes. Cuando supo que mi padre estaba vivo, tal vez por rumores o vigilancia, continuó contratando personas para cazarlo. Fotos de contratos con asesinos, direcciones de cabañas donde papá se había escondido. Sabía que estaba vivo y no se detendría. La rabia me recorrió como fuego, la mano apretando el ratón. Durante 4 años viví en la miseria mientras ella disfrutaba lujos con lo que mi padre había construido. Caminé por la habitación, enfurecido, lágrimas cayendo. ¿Cómo pudo? Susurré, golpeando la pared hasta sangrarme los nudillos. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Llamé para reportarme enfermo. Mi mente giraba con la evidencia, pero sabía que no podía actuar solo. Necesitaba a un experto. Pensé en Jake, amigo de la universidad, ahora abogado en un pequeño despacho del centro de Detroit. Éramos cercanos y se especializaba en derecho penal. Lo llamé, tratando de mantener la voz firme. Jake, necesito verte urgentemente. Es grave. Aceptó reunirse en nuestra cafetería habitual, un lugar concurrido para no llamar la atención. De camino, revisaba constantemente el espejo retrovisor, temeroso de ser seguido. La cafetería estaba cálida, aroma a café llenando el aire, pero mi corazón seguía helado. Jake esperaba, alto, con gafas, sonriendo cálidamente. Matt, pareces un fantasma. ¿Qué pasa? Le conté todo, desde la llamada de medianoche hasta la reunión con papá, y le entregué el USB. Jake escuchó, su rostro tornándose serio, luego abrió su portátil para revisar los archivos. Sus ojos se abrieron. Dios mío, Matt. Esto es evidencia irrefutable. Correos, grabaciones, prueba de intención de asesinato, incendio y fraude de seguros. Luego negó con la cabeza, voz baja. La evidencia es fuerte, pero no suficiente para acusar a tu madrastra definitivamente. Correos desde direcciones anónimas podrían ser descartados como falsificaciones. Las grabaciones tienen su voz, pero necesitan autenticación técnica. Y el vínculo con Alex, su hijo, es débil. Solo unos pocos correos indirectos. Para procesarla por asesinato, apropiación de bienes y falsificación de testamento, necesitamos evidencia directa, testigos o pruebas financieras indiscutibles. Me desplomé en la silla, decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Jake? Mi padre está escondido, su vida pendiendo de un hilo. Jake me dio una palmada en el hombro. Necesitamos reunir más. Tal vez investigar fuentes internas o rastrear finanzas. Pero ten cuidado, Matt. Esto es un crimen mayor. Tu madrastra y tu medio hermano son muy peligrosos. Debíamos discutir más. Jake prometió ayudar pronto, y yo salí de la cafetería con un atisbo de esperanza, pero con el corazón lleno de preocupación. De regreso en el apartamento. Esa noche se extendió interminable, como una pesadilla sin fin. Me tumbé en la cama,
con los ojos abiertos, mirando el techo modelado, mientras mi mente giraba con imágenes caóticas. El USB con sus fríos correos electrónicos, la voz de Elena en la grabación y el rostro de mi padre, demacrado, exhausto, pero lleno de determinación, no dejaban de rondarme. Imaginé la reunión con Alex. No éramos muy cercanos. Era hijo de Elena de su matrimonio anterior. Empecé a preocuparme. ¿Y si se niega o, peor aún, se lo cuenta a Elena? Ese pensamiento me estrujaba el corazón, pero no había otra opción. Jaque me había dicho, necesitamos testimonio directo y Alex es la clave. El amanecer se filtraba a través de las cortinas, trayendo la débil luz invernal de Detroit. Me senté, las manos temblorosas, y tomé el teléfono, respirando hondo. Esa mañana llamé a Alex desde un número temporal que compré en una tienda de conveniencia para evitar rastreos. Su voz sonó cortés, pero cautelosa. «Hola, ¿quién habla?» Tragué saliva, intentando sonar tranquilo. «Alex, soy Matt. Matthew Winslow». Unos segundos de silencio, luego suspiró. «Matt, vaya, ha pasado tiempo. ¿Por qué llamas desde un número desconocido?» Forcé una risa, fingiendo amabilidad. Se me rompió el teléfono viejo, así que uso uno temporal. Escucha, quiero que nos veamos y recordemos viejos tiempos, hablar de papá, de la empresa. Estoy pensando en volver a Winslow Logistics, pero necesito tu consejo. Más silencio, luego accedió, con voz ligeramente vacilante. Está bien. Esta tarde, en el viejo café de Main Street. A las 3, acepté. Colgué, el corazón latiéndome como un tambor. El plan había comenzado. Le envié un mensaje a mi padre por la app encriptada que usábamos. Nos vemos esta tarde con Alex. Quédate, hijo, respondió brevemente. Ten cuidado. De camino al café, no dejaba de mirar el retrovisor, temeroso de ser seguido. Detroit esa tarde estaba gris, con el viento del este silbando entre las calles y hojas secas girando bajo mis pies. El café donde papá solía llevarnos a desayunar años atrás estaba ahora lleno de oficinistas. Elegí una mesa en un rincón apartado, pedí un café negro fuerte y esperé, con el corazón acelerado y las manos aferradas a la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. Alex llegó puntual, con un traje impecable y una sonrisa educada. Me dio un abrazo ligero y se sentó. Matt, luces diferente. 4 años, ¿eh? Dijo. Asentí, intentando mantener la calma. Sí, la vida. Y tú, vicepresidente, suena impresionante. Hablamos de la empresa, de la economía de Detroit. Pero percibí tensión en él, sus ojos evitaban los míos y sus dedos giraban el cucharilla del café. Entonces dirigí la conversación al tema principal, bajando la voz. Alex, te llamé por lo del accidente de papá. Estos 4 años me han perseguido. Ese incendio. ¿Tú qué crees? ¿Realmente fue un accidente? Alex se quedó congelado, el rostro pálido, mirando hacia la ventana donde empezaba a llover. Accidente, sí, eso dijeron las noticias. Su voz temblaba y se veía el conflicto en sus ojos. Presioné suavemente. Encontré cosas extrañas. Facturas de químicos, y Elena estaba en el almacén antes del incendio. Alex me miró, pálido como la cera. ¿Tú, qué sabes? Mencioné brevemente la llamada, la cabaña, pero oculté que papá estaba vivo. Alex permaneció en silencio, luego inclinó la cabeza, con la voz entrecortada. Matt, estos 4 años he vivido en el infierno, desgarrado por dentro. No hubo una noche tranquila, confesó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena planeó todo por codicia y celos hacia papá. Mi mamá contrató a alguien para colocar los químicos y provocar la explosión. Quería la empresa, el dinero del seguro. Yo, lo sabía, pero me vi obligado a participar. Mandé el correo de confirmación, pero Matt no quería, decía que solo era un susto, nunca esperó la muerte. Me quedé paralizado, la rabia hirviendo, pero conteniéndome. ¿Y el testamento? Ella lo falsificó, ¿verdad? Alex asintió. Sí, lo alteró para dejarte fuera. Tengo el original escondido en casa. El aire del café se volvió pesado.
El ruido del molinillo retumbaba en mi cabeza. Alex sollozaba, los hombros temblando. Lo lamento, Matt. Estos 4 años he visto el fantasma de papá como una maldición. En ese momento, la puerta del café se abrió. Una figura entró desde la lluvia. Me sobresalté. Era papá, envuelto en un abrigo grueso, el sombrero inclinado sobre su rostro. Me había seguido pese a mi advertencia. Se acercó a la mesa, con voz firme. Alex. Alex levantó la cabeza, pálido como un cadáver, ojos desorbitados. Papá, tío Malcolm. Papá se puso de pie de un salto, la silla cayó, llamando la atención de todos. Se sentó, agarrando firmemente el hombro de Alex. Sí, estoy vivo. Alex se desplomó en su asiento, atónito, balbuceando. Imposible. Tú, moriste. El incendio. Papá resumió esa noche, el sacrificio de Rick y cómo escapó. Luego miró a Alex a los ojos. Estos 4 años he vivido escondido, con miedo, porque Elena sabe que estoy vivo. Contrató gente para perseguirme de cabaña en cabaña. He huido como presa, Alex. Alex quedó blanco como tiza, con la mano sobre la boca. Nunca imaginó que su propia madre pudiera ser tan aterradora y ciega por la ambición. ¿Mamá realmente hizo eso? ¿Contrató gente para matarte? Papá asintió, con voz dolorida. Sí. Se enteró por sus sicarios y no iba a detenerse. Viví aterrorizado, pero ahora quiero justicia. Alex sollozó, hombros temblorosos. Papá, yo no sabía, mi madre me obligó. Lo lamento tanto. La atmósfera era sofocante. Miré alrededor, temiendo que alguien nos reconociera. Alex secó sus lágrimas, con voz decidida. Testificaré en la corte. Contaré todo por justicia. No puedo vivir así más. Nos quedamos allí, 3 hombres con un pasado entrelazado, mientras la lluvia golpeaba la ventana como un tambor del destino. Papá le dio una palmadita en el hombro. Gracias, hijo. Esto no es venganza, es la verdad. Alex asintió, con los ojos rojos. Me prepararé. Pero mamá me matará si lo descubre. Lo tranquilicé. Te protegeremos. Jake, el abogado, nos ayudará. Rápidamente planeamos que Alex recolectara más pruebas en casa y luego nos reuniríamos con Jake para finalizar el caso. Al salir del café, la lluvia había cesado, pero el aire permanecía denso. Conduje a papá de regreso a su escondite, el corazón lleno de esperanza. Alex prometió llamar esa noche. Durante el camino, mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora la evidencia era suficiente. Elena enfrentaría la justicia y nuestra familia, aunque rota, encontraría paz. De regreso en casa, me tumbé, agotado pero eufórico. La reunión había sido un éxito más allá de lo esperado. Alex, de cómplice a testigo, pero el peligro aún acechaba. Elena podría sospechar. Le envié un mensaje a Jake. Tengo testimonio de Alex. Hemos ganado. Bien. Nos vemos mañana, respondió. Esa noche dormí mejor, soñando con el regreso de papá y la empresa renacida. Pero en el fondo, sabía que la tormenta no había terminado. A la mañana siguiente desperté temprano, el cuerpo dolorido, pero la mente inusualmente clara. La débil luz invernal se filtraba por las cortinas sobre el escritorio desordenado con los archivos del USB. Preparé café, me senté y revisé el testimonio de Alex de la noche anterior. Había prometido entregar el testamento original y confesar su rol, forzado pero aún implicado. Testificaré, Matt. Para enmendar, dijo, con voz entrecortada. Le creí, pero la inquietud persistía. Elena era astuta. Si sospechaba del cambio de Alex, actuaría. Llamé a papá, susurrando. Papá, Alex aceptó. Pero tenemos que actuar rápido. Papá suspiró al otro lado. Buen hijo, pero ten cuidado. Ella es peligrosa. Acordamos reunirnos con Jake esa tarde para compilar la evidencia. La reunión en la oficina de Jake fue tensa. Jake, con sus gruesos lentes y traje impecable, extendió los archivos sobre la mesa, los ojos brillando al escuchar sobre Alex. Testimonio directo de su propio hijo. Esto es una bomba de tiempo, Matt.
Revisamos el USB, correos, grabaciones, transferencias a sicarios. Alex llegó tarde, pálido, llevando el testamento original, papel amarillento con la firma clara de papá, demostrando que Elena lo había alterado para excluirme. Mi madre lo guardaba en la caja fuerte. Lo tomé mientras ella estaba en una reunión, susurró Alex, manos temblorosas. Jake escribió con furia y luego asintió. Es suficiente. Lo llevamos a la policía. El testimonio de Alex, junto con este testamento, los hará actuar de inmediato. El corazón me latía, emoción mezclada con miedo. Era el punto de inflexión, pero también el momento más peligroso. Firmamos papeles y Jake prometió contactar al jefe de policía, viejo amigo suyo. Solo 2 días después, todo explotó gracias al testimonio de Alex y la evidencia del USB. La policía emitió una orden de arresto contra Elena Winslow por sospecha de incendio provocado y fraude de seguros. Recibí la noticia de Jake temprano esa mañana. Están yendo a la sede de Winslow Logistics ahora mismo, dijo, emocionado. Salí disparado, conduciendo como un loco hacia la antigua empresa donde había trabajado y donde papá había sido jefe. En la radio local informaban, redada policial en Winslow Logistics, vínculo con incendio de hace 4 años. El corazón me retumbaba, el sudor frío brotando. Al llegar, el caos reinaba. Autos de policía con luces intermitentes rodeaban el rascacielos de vidrio. Empleados se agolpaban afuera, caras de pánico. La prensa ya estaba allí, cámaras parpadeando, micrófonos empujando. Elena fue arrestada frente a todos, en plena reunión directiva. Su voz chillona resonó por las puertas de vidrio. «Están locos. Soy inocente. Es una trampa. ¿Quién está detrás? ¿Alex? ¿Ese traidor?» Los empleados susurraban, algunos lloraban. Los medios filmaban sin cesar. Las imágenes de Elena esposada y furiosa se difundieron rápidamente por toda Detroit. La empresaria, mi madrastra, arrestada, sospechosa de provocar un incendio para matar a su esposo. Yo permanecía allí, el corazón encogido, satisfecho pero con dolor. Los investigadores reabrieron de inmediato el caso del incendio de hace 4 años. Recogieron pruebas técnicas, registros financieros y ADN de la víctima con rapidez vertiginosa. Fui llamado a la comisaría para testificar, sentado en una fría sala de interrogatorios, relatando la llamada de medianoche, la cabaña y el USB. Papá permanecía escondido, pero Jake aseguraba su seguridad. Los expertos revisaron las cenizas antiguas, analizaron residuos químicos y cuentas bancarias de Elena. Encontraron grandes transferencias a sicarios, los hombres extraños que papá había mencionado. Luego llegaron los resultados de ADN. La víctima del incendio no era Malcolm Winslow, sino el encargado del almacén, Rick Hayes. Ese cuerpo carbonizado era Rick, quien se sacrificó para salvar a papá. La noticia se difundió, sorprendiendo a Detroit. La opinión pública se volvió contra Elena. Las pruebas financieras y grabaciones demostraban claramente que Elena había planeado el incendio para matar a su esposo, reclamar el seguro y apoderarse del control de la empresa. Facturas de químicos inflamables con nombres falsos, correos planeando con sicarios, su voz grabada. Todo coincidía con el testimonio de Alex. Fue detenida sin derecho a fianza debido a la gravedad del caso. Me encontré con Alex en la comisaría. Estaba demacrado pero decidido. Hiciste lo correcto, Matt. Aunque sea mi madre. Nos abrazamos, 2 hombres, antes hermanastros, ahora unidos por la verdad. Papá llamaba diariamente, voz cansada pero esperanzada. Casi termina, hijo. El juicio comenzó en Detroit 3 meses después, en plena primavera fría. La sala del condado de Wayne estaba llena. Reporteros, antiguos empleados de Winslow, público curioso. Me senté en primera fila, corazón latiendo, manos apretadas. Elena estaba en el banquillo, más agotada, con el cabello prematuramente gris y ojos llenos de odio hacia mí y Alex. El juicio empezó con el testimonio del inspector, pero el clímax llegó cuando el fiscal llamó a un testigo sorpresa. Llamamos al señor Malcolm Winslow. Las puertas se abrieron. Papá entró, cojeando, cabello blanco, ojos penetrantes. La sala estalló en shock, susurros se elevaron.
El muerto regresaba. Los reporteros dispararon flashes. «¡Imposible! Está muerto», gritó Elena. Papá tomó el estrado, voz calmada, relatando la noche del incendio, el sacrificio de Rick y sus 4 años escondido. La galería murmuraba. El juez golpeó el mazo para ordenar silencio. Alex y yo testificamos a continuación. Describí la llamada de medianoche, la cabaña y el USB. Elena, mi madrastra, planeó todo por codicia. Alex habló, con la voz temblando. Mi madre me obligó a participar. Lo lamento. Este es el testamento original. Los fiscales presentaron pruebas, correos, grabaciones, ADN. Elena perdió el control en la corte, gritando negaciones y mentiras. Me están incriminando. Alex, traidor. El juicio terminó tras 5 días. El jurado deliberó brevemente. Se anunció el veredicto. Elena Winslow fue condenada a cadena perpetua, con los primeros 25 años sin libertad condicional, por incendio, asesinato y fraude financiero. Colapsó al escuchar. No. Soy inocente. La policía la llevó. Las imágenes se difundieron de nuevo. Alex recibió una sentencia reducida, 3 años de libertad condicional por confesión completa y cooperación. Me miró, ojos rojos. Gracias, Matt. Lo enmendaré. Papá y yo salimos del tribunal en silencio, sabiendo que se había hecho justicia, aunque a costa del colapso total de una familia. Salimos al exterior, el viento primaveral soplaba, pero nuestros corazones pesados. Papá me dio una palmada en el hombro. Se acabó, hijo. Pero sabía que las heridas seguían profundas. Los días posteriores al juicio vieron cómo Detroit explotaba con noticias sobre nosotros. Malcolm Winslow está vivo, titulaban periódicos, redes sociales y televisión. Reporteros se amontonaban frente al juzgado, cámaras destellando mientras emergíamos. Papá solo inclinó la cabeza, apretando mi mano, y avanzamos entre la multitud en silencio. La prensa lo convirtió en el centro de atención, el hombre que regresó de las cenizas, lo llamaban, con interminables análisis sobre el incendio, Elena y la destrozada familia Winslow. Mi teléfono sonaba sin cesar, desde viejos amigos hasta reporteros hambrientos de primicias, pero papá eligió el silencio y evitó apariciones públicas. No quiero vivir bajo los reflectores, Matt, dijo al regresar a su escondite, el pequeño apartamento en las afueras. Deja que el pasado repose. Necesitamos tiempo para sanar. Asentí, pero la inquietud persistía. Cada vez que encendía la televisión y veía imágenes antiguas de papá, el corazón me dolía. La opinión pública murmuraba, ¿dónde se escondió durante 4 años? ¿Fue todo un montaje? Pero papá sonreía tristemente. No entienden, hijo. Sobrevivir puede doler más que la muerte. Mientras tanto, Winslow Logistics se sumió en una crisis real. La empresa fue temporalmente suspendida para investigaciones financieras. Policía y autoridades fiscales registraron la sede, revisando cada transacción. Una ola de empleados de confianza de Elena, gerente senior, contadores y asistentes ejecutivos que ayudaban a manejar su sistema financiero paralelo, renunciaron masivamente. Algunos huyeron por temor a las investigaciones, otros perdieron la fe tras el arresto de su líder. Los observé empacar escritorios, maletas en mano, recorriendo los pasillos empapados de lluvia, evitando el contacto visual. La empresa tambaleaba al borde de la bancarrota. Socios cancelaban contratos. El valor de las acciones cayó drásticamente y los empleados susurraban. Se acabó. Regresé a la antigua oficina tras 4 años. Pasos pesados sobre el familiar suelo de mármol, el olor a papel y café intacto, pero el aire funerario. Papá vino conmigo la primera vez, mano sobre mi hombro, ojos llenos de profunda tristeza. Esto era mi sueño, susurró. El corazón me dio un vuelco. La empresa que construyó desde un pequeño garaje estaba al borde y debíamos salvarla. La Junta Provisional, antiguos accionistas y abogados, me nombraron director general temporal. Me senté en la silla del presidente, manos temblorosas al firmar documentos, sintiéndome extraño pero decidido. Puedes hacerlo, Matt, dijo papá, con ojos brillantes.
Papá volvió como asesor principal, guiando la estrategia y restaurando la confianza de los socios. No trabajaba diariamente en la oficina, pero llamaba a proveedores antiguos, persuadiendo. Winslow volverá más fuerte. Lo vi cansado, pero su voz rebosaba vida al hablar de planes. Las primeras reuniones fueron tensas, los socios dudaban. «Elena, ¿cómo podemos confiar?», preguntó un jefe de transporte. Papá respondió por vídeo, voz cálida. «Porque sobrevivimos a las cenizas. Denos una oportunidad». La confianza regresó lentamente. Mi hermanastro, Alex, cargado de culpa, se ofreció a trabajar sin sueldo. Llegaba cada mañana demacrado, con ojos marcados por el insomnio. «Matt, no merezco salario», decía, tembloroso. «Déjame enmendarlo». Asentí, asignándolo como coordinador de almacén. Trabajo práctico, corriendo entre sitios, revisando inventario, coordinando personal. Alex trabajó incansable desde el amanecer hasta la medianoche, sudando bajo el sol primaveral de Detroit. Lo vi cambiar, ya no arrogancia pulida, solo humildad, listo para asumir errores. Una tarde, mientras instalaba el primer panel solar en el viejo almacén, papá observaba el viento moviendo su cabello blanco. «Este es el futuro, Matt. No solo ganancias, sino para la próxima generación». Mi corazón se calentó, aunque ansioso. ¿Tendría éxito el proyecto o la empresa colapsaría? La prensa gradualmente elogió. De la familia Winslow destrozada, al resurgir desde las ruinas. Los artículos alababan el regreso de papá, las iniciativas verdes avanzando. La opinión pública cambió de lástima a admiración. «Son un símbolo de resiliencia», escribieron. Papá recibió llamadas, pero declinó. «Hablen de la empresa, no de mí». Socios regresaron, elogiando la visión. Alex y yo crecimos cercanos. Al principio había tensión por sus correos cómplices, pero el trabajo compartido nos enseñó a dejarlo atrás. Una noche tarde en la oficina, Alex confesó: «Matt, estaba celoso de ti. Pero ahora eres como un verdadero hermano». Reímos, chocamos hombros, forjando verdadera fraternidad, compartiendo comidas, planes, incluso bromas sobre los viejos tiempos. Papá pasó mucho tiempo en el sitio del almacén incendiado. Lo renovó en el Rick Hayes Memorial Center, en honor al gerente que murió salvándolo. Lo veo ahí todos los días supervisando a los constructores, plantando árboles alrededor de las viejas cenizas. «Rick me salvó, hijo. Esto nos recordará su sacrificio», decía, mano sobre una pequeña lápida. El centro no es solo memorial, sino también un hub de seguridad con modelos modernos de prevención de incendios. Papá se paraba allí, el viento soplando, mirada distante. De las cenizas aprendimos a vivir. Finalmente, tras 6 meses de investigaciones, Winslow Logistics recuperó sus licencias operativas. Firmamos el primer contrato importante post-crisis, Green Shipping, con un gran fabricante de automóviles de Michigan. La noticia se difundió. Los empleados celebraron en la oficina. Papá abrazó a Alex y a mí. «Estamos de vuelta». Señales de un verdadero renacer. De la bancarrota a la nueva esperanza. Pero sabía que el camino no había terminado. Las heridas seguían, pero de ellas crecimos más fuertes. Un año había pasado desde aquel juicio fatídico, y Winslow Logistics operaba con estabilidad, como un barco que había soportado la tormenta y ahora navegaba tranquilo por el lago Michigan. Los ingresos crecían gradualmente, no de manera explosiva como antes, sino de forma constante con los contratos verdes que perseguíamos. La empresa mostraba una nueva imagen, más pequeña, ágil, con menos empleados, pero todos profundamente comprometidos. Nos enfocamos en la transparencia, cada factura auditada públicamente, cada decisión discutida colectivamente. La imagen Renacidos de las cenizas se convirtió en nuestro lema, impresa en el nuevo logotipo, una llama transformándose en un árbol verde. Recuerdo la reunión de inicio de año, cuando los empleados aplaudieron el informe financiero, ojos brillando con esperanza. «No solo sobrevivimos, somos mejores»,
dije, voz temblando de emoción. Pero detrás de las sonrisas aún sentía el dolor antiguo. Noche sin dormir pensando en Elena, Rick y los 4 años perdidos. La empresa había renacido, pero los corazones necesitaban tiempo. Malcolm Winslow, mi padre, se jubiló oficialmente una mañana de otoño, mientras las hojas doradas caían frente a la ventana de la oficina. Se sentó en el asiento del presidente por última vez, mirando alrededor de la sala de reuniones con ojos llenos de nostalgia. «Ya estoy viejo, muchachos», dijo, con voz cálida pero cansada. «Les entrego el control total a Matthew y a Alex. Confío en que harán mejor de lo que yo hice». Lo abrazamos, las lágrimas cayendo sin control. Papá vivió más tranquilo que nunca, mudándose a una pequeña casa junto al lago Michigan, donde pasaba el tiempo cuidando plantas en el jardín, leyendo junto a la chimenea y reparando los lazos con sus 2 hijos. Cada fin de semana nos llamaba para que fuéramos, cocinando comidas sencillas, carne a la parrilla y ensaladas con verduras cultivadas en casa. «Quiero compensar los años perdidos», susurraba mientras nos sentábamos junto al lago viendo el atardecer encendido. «Me enseñó a plantar pinos. Paciencia, hijo, como la vida». Con Alex fue más gentil, escuchando su culpa y aconsejando. El pasado se convirtió en lección, no en cadena. Papá se volvió nuestro ancla emocional. Ya no era el jefe, sino el verdadero padre que creímos perdido para siempre. Yo, Matthew, me convertí en el CEO más joven en la historia de la compañía, a 29 años. Sentado en la oficina de papá, contemplando el lago Michigan brillando bajo el sol, sentí el peso de la responsabilidad. Dirigía con calma, ética y las lecciones aprendidas de papá y de nuestras pérdidas. No más decisiones apresuradas por lucro. Siempre considerando a los empleados, el medio ambiente y la moral. Una vez, cuando un socio sugirió recortar gastos a costa de la calidad, me negué. «No hacemos eso. Winslow es transparente ahora». Los empleados me respetaban, llamándome Matt joven con sonrisas afectuosas. Pero tras la calma, había momentos de debilidad, como cuando miraba la foto del reloj de plata recordando el incendio. Luego conducía por el lago, el viento azotando mi rostro, recordándome, mantente fuerte por papá, por Rick. El trabajo era intenso, pero encontraba alegría al ver reír al personal durante los descansos, con los ingresos en aumento, sabiendo que construíamos algo significativo. Alex trabajaba como gerente de operaciones, corriendo entre almacenes, revisando camiones y coordinando horarios. Laboraba incansable desde el amanecer hasta el anochecer, sudando bajo el sol de Detroit. Sus colegas respetaban su honestidad y espíritu redentor, nunca ocultando errores y siempre haciéndose responsable. «Alex, has cambiado», le decía un antiguo empleado, dándole una palmada en el hombro. Alex simplemente sonreía con tristeza. «Tengo que pagar por lo que causé». Lo vi madurar de un joven ambicioso manipulado por su madre a un hombre que conocía el arrepentimiento. Durante los almuerzos, a menudo se sentaba solo en un rincón de la oficina mirando el lago, con la mirada distante. Sabía que lo atormentaban los recuerdos de su madre y su rol en el incendio. Pero gradualmente se abrió, compartiendo historias de la infancia, años sin padre y la presión materna. Antes pensaba que la codicia era fuerza, confesó una noche tarde, después del trabajo, con unas cervezas. Ahora sé que solo son cadenas. Nuestra relación se fortaleció como verdaderos hermanos que nunca habíamos tenido. Al principio fue incómoda, recordando sus correos cómplices, pero el trabajo compartido nos enseñó a dejar ir. Hablábamos del pasado, sin resentimiento, solo empatía por 2 hijos marcados por la avaricia adulta. Una tarde lluviosa, con camiones retrasados por la tormenta, nos sentamos en el viejo almacén tomando café negro fuerte, conversando. «Solía odiarte, Matt», dijo Alex, voz baja, «porque tú tenías un padre de verdad». Lo miré, ojos húmedos. «Y yo te odiaba por seguir a mamá. Pero ahora ambos hemos perdido». Nos abrazamos, lágrimas cayendo, y desde entonces nuestro vínculo se consolidó.
Nos convertimos en socios en el trabajo y la vida, compartiendo cenas, paseos junto al lago e incluso bromeando sobre viejos tiempos. Alex me llamaba hermano mayor, yo a él, hermano menor. Una nueva familia surgida de las cenizas. Luego, una fría tarde de otoño, con hojas doradas esparciéndose en el jardín de papá, recibió una carta de prisión. Remitente, Elena Winslow. Una nota corta en papel blanco delgado. Quiero verte solo una vez más. Papá la sostuvo, manos temblorosas, mirada distante sobre el lago. Papá, ¿qué piensas?, pregunté, corazón latiendo con fuerza. Suspiró. Es la madre de Alex y fue mi esposa. No podemos huir para siempre. Después de reflexionar noches enteras paseando por el jardín, decidió visitar la cárcel del condado de Wayne. Los llevaré a ambos, dijo con firmeza. Los tres necesitamos enfrentar el pasado para cerrar este capítulo por completo. Mi corazón se encogió. Conocer a Elena. Era una prisionera ahora, pero los recuerdos la acechaban, sus gritos en la corte, sus ojos llenos de odio. Alex palideció. Mamá, tengo miedo. Pero aceptamos por papá, por nosotros mismos, y nos dirigimos a la cárcel en una mañana con niebla. El viento del este silbaba por las ventanas agrietadas. La prisión del condado de Wayne se alzaba a las afueras de Detroit, muros grises de concreto, alambre de púas oxidado. El aire era pesado y húmedo mientras pasábamos los puestos de control. Papá lideraba, cojeando pero con la cabeza en alto. Alex y yo lo seguíamos, corazones latiendo. La sala de visitas era fría, con un vidrio de separación y sillas metálicas duras. Elena fue llevada, marchita, irreconocible. Cabello enmarañado, canas prematuras, rostro demacrado, arrugas profundas, ojos mezclando arrepentimiento y amargura. Se sentó, manos temblorosas sobre el teléfono, mirando a través del vidrio. Malcolm, susurró con voz ronca. Habló primero, con amargura. Feliz ahora, Malcolm, verme así. Papá la miró, ojos tristes. Nadie es feliz viendo esto, Elena. Ni yo, ni los chicos. Ella inclinó la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Entonces confesó, voz quebrada, todo empezó por la codicia que nos consumió. Quise la compañía, el poder. Estaba ciega. Lo siento, Malcolm. Lo siento, Matthew y Alex, hijo mío. Miró a Alex, ojos ahogados, mano levantada al vidrio como para tocarlo. Estoy orgullosa de ti, Alex. Elegiste bien. Vive honestamente. No dejes que la codicia nuble tu mente como lo hizo conmigo. Alex lloró, voz quebrada. Mamá, vendré a verte seguido. Te perdono. Ella asintió, sollozando. Me quedé en silencio, corazón retorcido ante la escena. Elena, antaño arquitecta del incendio, cazadora de papá, ahora era solo una anciana frágil prisionera de su propia codicia. Al irnos, hablé una vez, calmado pero con emoción. El perdón no borra el crimen, pero guardar odio solo nos mantiene en dolor. Ella me miró, ojos brillando. Gracias, Matthew. Salimos, el frío aferrándose. En el camino de regreso, los tres permanecimos en silencio largo rato. El viento entraba por las ventanas agrietadas, llevando hojas otoñales en descomposición. Papá se volvió, voz cálida. A veces la justicia no está en la sentencia. Está en cómo elegimos vivir después. Alex asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, señor. Elegimos perdonar para vivir. Conduje más ligero, la herida cicatrizada, la cicatriz permaneciendo. Mi familia finalmente recuperó lo que parecía perdido. No riqueza, sino verdad y bondad. Vivíamos reconstruyendo Winslow Logistics como símbolo de renacimiento. Papá cuidaba su pequeño jardín trasero. Alex y yo dirigíamos la compañía, devolviéndola a sus valores originales. Cada tarde, los tres nos sentábamos junto al lago Michigan, compartiendo historias y risas bajo el atardecer. Una nueva vida había comenzado desde las cenizas,
y sabía que nuestra familia era más fuerte que nunca.